Hola, y le damos la bienvenida a la doctora Bárbara Solís. A continuación, nuestra compañera Claudia va a leer una reseña sobre su trayectoria. Gracias. Muy buenos días, nuevamente algunas, que ya las veo aquí súper guapísimas, porque Desde en el las ejercicio 7, ¿verdad? estábamos con todo, ¿eh? Quiero decirles que estamos desde bien temprano algunas. Sí. Qué bueno que ya estamos aquí reunidas con este tema tan importante y pues voy a decirle algunas pequeños detalles de nuestra querida doctora. La doctora Bárbara Susana Solís Tali es médico cirujano y partera por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es gineco-obstetra, egresada del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue médico de base en el Hospital de la Raza y jefa de servicio de ginecología en el Hospital General Regional 196 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y tras 27 años de servicio se jubiló como coordinadora clínica de la Unidad Médica Hospitalaria. Actualmente brinda atención en el área de ginecología de la Dirección de Servicios Médicos de la Cámara de Diputados. Les damos un fuerte aplauso, por favor. Y es nuestra doctora estrella. Damos las gracias también a todo el equipo de la Dirección de Servicios Médicos que hoy nos acompaña, a nuestro querido doctor Roberto Carlos, muchísimas gracias, y al doctor deportista que me encantan. Fuerte aplauso a ellos también, por favor. Muchas gracias. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que para mí es un honor estar por segundo año con ustedes. Agradezco mucho la presentación. La verdad es que ha sido una vida de trabajo y efectivamente uno de los temas que más me gusta platicar con las pacientes, y yo creo que aquí tengo caritas conocidas que han platicado conmigo al respecto de lo que es el climaterio y lo que se vive alrededor de la menopausia, ¿no? Una de las principales cosas que me gusta aclarar durante el manejo de este tipo de temas es que el estado de bienestar biopsicosocial es lo que consideramos salud, y el climaterio es una de las temporadas, una de las épocas de la vida de la mujer en la que tenemos la sensación catastrófica de estar perdiendo la salud, ¿sí? Y el conocimiento y el saber qué es lo que le está pasando a nuestro cuerpo y cómo el entorno en el que estamos afectan a esas condiciones y qué podemos hacer para resolverlas, es lo que nos da la sensación de recuperar la salud, ¿sí? Entonces, ante todo, el climaterio por sí solo no se sufre, se vive y sobre todo se le debe de conocer, ¿sí? En la línea de la vida, desde que nacemos, crecemos, nos reproducimos, llegamos a nuestra edad adulta mayor y fenecemos, pasan diferentes cosas, y nuestra línea de vida nos marca diferentes periodos que recordamos, algunos más, otros menos. ¿Alguien me podría decir más o menos a partir de qué edad empezaron como personas a recordar lo que pasó en algún momento del pasado, en su infancia, en la adolescencia? ¿A partir de qué momento tienen memoria de lo que sucedió en sus vidas? ¿3, 4 años? ¿Alguien que recuerde cuando se cayó y la levantaron de la resbaladilla, del columpio? Ajá, de la primera vez que vieron a lo mejor a papá sin barbas o a mamá sin lentes, que a mí me pasó con mi hija, ¿no? Que nunca me había visto sin lentes, y el día que me vio sin lentes se asustó, pensó que no era su mamá. Allá ya se dio el caso. Así, ¿y a qué edad fue, chiquita? ¿Te acuerdas? Como a los 4 años. Más o menos, ¿verdad? Ajá. Y sin embargo, la memoria humana es corta, ¿sí? Porque recordamos eso, porque nos marcó, porque de alguna manera dejó una huella, ¿no? Una huella que en la bioquímica de nuestro cerebro no se borró. Pero a veces
esa bioquímica nos falla, ¿sí? Gracias. Y nos falla mucho en la medida que utilizamos esos recuerdos para nuestra vida futura, ¿sí? A lo mejor volviste a ver a mami con lentes y pues ya no te causó una impresión y viste que mamá se quita y se pone los lentes y pues ya se volvió un proceso de me marcó en un momento, pero después se volvió algo regular, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué pasó cuando entramos a la adolescencia? ¿Cómo nos portábamos en la adolescencia? Le gritábamos a nuestra mamá, no te metas en mi vida. Le gritábamos a nuestra mamá, no quiero comer, y azotábamos la puerta. Llorábamos y no sabíamos por qué llorábamos, ¿verdad? Nos reíamos y nos reíamos a lo mejor de la cosa más boba, por decirlo de alguna forma, pero nos reíamos y no sabíamos ni por qué, ¿no? Y nos acordamos a lo mejor en la adolescencia, pues de nuestro primer beso, de nuestra primera salida, ¿sí? De la primera vez que nos dieron permiso de ir al cine solos con nuestros amigos. O sea, son fenómenos ahí que nos van marcando, ¿sí? El recuerdo de todas esas cosas y de todas esas etapas vividas no se debe de olvidar cuando entramos al climaterio, ¿sí? Porque en el climaterio pasan muchas cosas que ya vivimos, pero que por algún motivo olvidamos. Los cambios del estado de ánimo, ¿sí? El sudor fácil. ¿Qué pasaba cuando íbamos al parque? ¿Cómo sudábamos? Que nos perseguía la mamá con el suéter, ¿no? ¿Y qué le decíamos a la mamá? No tengo frío, ¿sí? Y sudábamos desde la coronilla hasta los pies, pasando por todos los puntos circunvecinos, y no nos dejábamos poner el suéter, ¿sí? Andábamos todos chapeados. No es clásico ver a los niños todos coloraditos, todos rojitos, y hasta decimos, ¡ay, qué bonito te ves!, ¿no? Pero no nos gusta vivirlo cuando ya estamos en el climaterio. En el climaterio el sentirnos sonrojadas, el estar sudorosas, el tener calor todo el tiempo, nos hace sentirnos en minusvalía, ¿no lo creen? O sea, nos sentimos que la demás gente nos puede juzgar por sentirnos sudadas, por vernos sonrojadas, ¿sí? Por el bigotillo que nos invade, ¿no? Cuando estamos con esa intolerancia al calor que se presenta en esa fase de la vida. Pero ya lo vivimos. ¿Y ustedes por qué creen que ya lo vivimos? ¿Alguna idea de por qué volvemos a vivir lo que teníamos en la infancia, lo volvemos a vivir en nuestra edad adulta madura? ¿Perdón? Es una buena palabra, fíjense, ¿no? La voy a empezar a usar. Nos estamos revirtiendo. ¿Qué no teníamos y qué volvemos a no tener cuando estamos en este tiempo, en esta época? Que todo el mundo nos dice que andamos, ¿qué? Hormonales. Andas hormonal, ¿sí? Definitivamente nuestro cerebro, nuestro hipotálamo, que es una parte importante de nuestro cerebro, que ahorita les voy a platicar cómo es porque me encanta el símil, nuestro cerebro vuelve a no tener el estímulo como no lo teníamos cuando éramos niños, ¿sí? Volvemos a tener nuestros centros de regulación del calor, ¿sí? Del temperamento, del hambre, la saciedad, el sueño. ¿Cuánto cuesta trabajo mandar a un niño a dormir? ¿Verdad? Pero resulta que de adultos tenemos que dormir, tenemos que trabajar, tenemos que producir, tenemos otro momento en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, lo que les pido es que siempre tengan presente, y este es un preámbulo obviamente, tengan presente qué sentían en alguna época de esa línea de sus vidas, para que no tomen todo como una situación sorpresa en el momento que empezamos con el climaterio, ¿sí? Les pasamos unas hojitas, unas tiritas de papel, unas tarjetitas. Ajá. Todas tenemos dudas, y cuando digo todas es todas, porque hasta yo tengo dudas de lo que sucede en el climaterio. Y de repente cuando me llegan ustedes a la consulta y me dicen algún síntoma, algún signo, alguna situación, me ponen a trabajar, me ponen a estudiar, me ponen a checar, porque uno cree que ya se la sabe de todas, y resulta que de repente hay algún signo, algún síntoma, alguna situación diferente
que como médico tengo también que saber afrontar para poder ayudarle a mi paciente, ¿sí? Entonces, si ya tienen alguna duda previa, si tienen alguna situación, escríbanlo por favor en esa hojita y me las van a ir haciendo llegar para poder abordarlas, porque la idea no es venirles a hablar con el nombre de la plática de los cambios bioquímicos, de los cambios fisiológicos, de los cambios que se suceden durante el climaterio, porque ¿qué creen? Cuesta un montón de trabajo entenderlos todos, ¿sí? Y es una red intrincada de fenómenos bioquímicos que se suceden todos al mismo tiempo. ¿Qué es lo que realmente hacemos para comprenderlos? Estudiarlos por separado. Y en los libros viene así, ¿no? La fisiología del estrógeno, y qué la progesterona, y qué hay con el cortisol, que traigo un sketch mono del cortisol, porque ahorita todo el mundo le echa la culpa al pobre cortisol, y ¿qué creen? El cortisol nos tiene vivas, ¿sí? Si no fuera por el bendito cortisol, pues no nos podrían levantar ni con pala de la cama, ¿sí? O sea, el cortisol es vida. Desgraciadamente toda la información que hay alrededor nos hace pensar que el cortisol es el malo, y si no fuera por el cortisol no estaríamos ninguna de nosotras aquí, ¿sí? Que si se sube, que si se baja, que si el día, que si la noche, efectivamente, ¿sí? Pero si no fuera por esas variaciones del cortisol con el ciclo circadiano, no estaríamos aquí. Así que desoigan, desvean todos esos anuncios así terroríficos que suceden, que eres adicta al cortisol. No, pues sí, soy adicta a la vida, entonces tengo que ser adicta al cortisol, ¿no? Pero esa es una historia un poquito escabrosa relacionada con el periodo del climaterio, porque precisamente esa hormona del estrés, el estrés siempre oímos la palabra estrés y pensamos en algo malo, ¿no? El estrés también nos tiene vivos, ¿sí? Lo importante es cómo manejar ese estrés, ¿sí? Pero la palabra estrés viene de adaptación, ¿sí? El estrés nos sirve para adaptarnos a los diferentes periodos de la vida, ¿sale? Bueno, empezando. Ya tienen. Ya tienen sus tarjetitas. Sus tarjetitas, no sé si les podamos pasar una plumita y se la van pasando, quien ya tenga su duda en la tarjetita, la puede ir entregando. Y si hay más dudas, hay más tarjetitas, no hay ningún problema. Podemos preguntar 2, 3 veces sin ningún problema. No voy a parar. Doctora, ¿y nos podrías platicar? En la mañana unas compañeras me decían, no, yo ya no voy a la plática porque ya pasé por eso. Entonces yo les decía, no, porque el año pasado quienes no vinieron a la plática aprendimos muchísimo, que yo creo que nos va a explicar cómo funciona este tema cuando entramos en la etapa del climaterio y que se le llama así hasta que ahí ya quedamos, ¿no? hasta que se nos acabe la línea de vida. Ella nos platicaba precisamente eso y nos va a platicar ahorita para que sepan que pues no solamente es como una etapa, que tenemos ahí también ese tema del mito de que, pues yo ya pasé por eso y ya se acabó, o yo nunca sentí nada. Y el año pasado nos platicaba precisamente todo este tema fisiológico que sucede en nuestro cuerpo y yo creo que ahorita, con todas las dudas que van a surgir, vamos a quedar. El plan es hacer precisamente una lluvia de ideas e ir desarrollando el tema de acuerdo a las dudas que ustedes tengan, porque en muchas ocasiones hablar de un tema así de árido, como les digo, cambios metabólicos, es un tema como para médicos, ¿no? Explicarle a los médicos todos los procesos bioquímicos que se suceden en el cuerpo de una mujer y no se dan en una plática de 1 hora, 2 horas, son seminarios que pueden durar hasta 2, 3 años para comprender todos los cambios que se suceden durante el climaterio, porque finalmente es una readaptación, ¿o qué palabra quedamos que vamos a utilizar? Una regresión de algunos fenómenos y activación de otros, readaptación de otros. Sí. Ay, Mejor de este lado, ya, por la perdón, bocina. Perdón. Sí, perdón, yo solita me estoy ahí perfecto. perjudicando, ¿sale? Entonces, ante todo, vamos a hablar primero de los conceptos, ¿sí? ¿Qué es la menopausia? Y algunas que han ido conmigo a consulta ya saben qué es la menopausia. ¿Qué es? Una fecha, ¿sí? Quedamos que es solo una fecha, ¿sí?
Cuando alguien peyorativamente, independientemente del sexo, una persona le dice a alguien, ay, estás menopáusica, ¿sí? Que suena bien despectivo, ¿verdad? Suena feo, suena desagradable, ¿sí? Levanta impulsos generados por el cortisol, esa palabra, pero realmente ni siquiera debería de utilizarse como un adverbio, ¿sí? Porque es solamente una fecha. La menopausia es la fecha en la que la mujer deja de menstruar y que tiene como característica que se debe de contar a partir de un año completo de pérdida de los periodos menstruales, ¿sí? Sin que haya alguna razón conocida para que se hayan ausentado. Ejemplo, por ahí tuve un caso de una compañerita que traía un endoceptivo Mirena alrededor de en su climaterio, alrededor de la menopausia, en la perimenopausia, y se lo pusieron porque tenía hemorragias anormales, pero se lo quedó más de 5 años. ¿Podemos establecer la fecha de menopausia en ese caso? No, porque la falta de regla se debió al uso del endoceptivo, ¿sí? Entonces, ahí nos quedamos con la duda de la menopausia. ¿Y en qué nos vamos a basar para poder establecer una fecha aproximada? En sus síntomas y en su edad, ¿verdad? Sí. La menopausia, en promedio, en la mujer mexicana, se presenta entre los 45 y los 55 años de edad, considerando que si una mujer tiene la menopausia entre los 40 y los 45 años, se considera una menopausia precoz, precoz, o sea que se presentó un poco antes de lo esperado. Y una menopausia prematura cuando se presenta antes de los 40 años, ¿sí? ¿Qué relevancia tiene la presentación de la menopausia de manera prematura o precoz? Que se van a adelantar todos esos cambios metabólicos de los que estábamos hablando y de que el cuerpo de la mujer va a resentir de una manera mayor todos esos cambios porque biológicamente todavía no estaba preparada para ellos, ¿sí? La presentación de esas menopausias y de los síntomas que conllevan son mayores en las pacientes que los presentan de manera precoz y pueden requerir, generalmente pueden y deben requerir de terapia de reemplazo. ¿Por qué? Porque una mujer que tiene una menopausia precoz o prematura tiene el riesgo de tener pérdida acelerada de su densidad mineral ósea. ¿Qué conlleva esto? La presencia de osteoporosis, ¿sí? Puede tener adelantado y programado antes de tiempo sus cambios cardiovasculares y esos cambios cardiovasculares traer consecuencias para desarrollar algunos trastornos del funcionamiento del corazón, ¿sí? Aumentan los riesgos de enfermedad tromboembólica, aumentan los riesgos de problemas cognitivos. ¿Han oído hablar de enfermedades degenerativas del sistema nervioso central? ¿Sí? Del Alzheimer, de algún otro tipo de demencias que se consideran seniles en una paciente con menopausia precoz o prematura, se pueden adelantar esos fenómenos. ¿Son tratables? Todo es tratable, ¿sí? ¿Son corregibles? Hasta cierto punto. ¿Se pueden eliminar por completo? No, ¿sí? Hay situaciones que son reversibles y hay situaciones que no lo son, ¿sí? Pero dentro de lo que cabe, esas pacientes tienen una oportunidad de rehabilitación y tratamiento, disminuyendo los riesgos de la progresión de lo que ya les comenté, entre algunas otras cosas, ¿no? El climaterio es el periodo en el que platicábamos con Sarita, que prácticamente no se acaba. El climaterio es todo lo que está alrededor del retiro de la menstruación y empieza en promedio en todas las mujeres entre los 35 y los 36 años. Muchas personas dicen, ay, no, es muy joven, ¿no? Es muy joven. Pero cuando nacemos, desde que somos fetitos dentro del vientre de nuestras mamás, tenemos ya la carga, la cantidad definida, finita, porque no es una cantidad, no son células que se reproduzcan a sí mismas, que se dividan, etcétera, de ovulitos que vamos a tener en nuestros 2 ovarios desde el momento del nacimiento hasta que se acabe la cantidad de ellos. Es una cantidad finita, ¿sí?
Hay muchas personas que dicen que nacemos con 300,000, otros que 200,000, otros que 400,000. La verdad es que no hay una cantidad definida, que se cree que hasta dependiendo de la raza de las personas, sí, que si caucásicas, que si de la raza negra, que si indostánicos, etcétera, podemos tener una diferente carga de ovulitos con la que nacemos. Pero prácticamente a los 35 años ya tenemos casi gastadas 3/4 partes de los ovulitos con los que nacimos. Entonces, para esa última parte, de ahí al climaterio, ya nada más tenemos 1/4 parte de los ovulitos con los que nacemos. Y esos ovulitos y el estímulo sobre esos óvulos es lo que nos da nuestra fertilidad y nuestra capacidad de producir ciclos menstruales, ¿sí? Los ciclos menstruales se producen por el estímulo de esos óvulos y la producción de estrógenos y progesterona por los mismos para inducir un ciclo menstrual. No nos embarazamos, menstruamos, nos embarazamos, pues dejamos de menstruar, ¿sí? Nuestra fertilidad y la aparición de los ciclos menstruales. Cuando disminuye esa cantidad de óvulos, nuestra ovulación, el proceso de liberación de ese ovulito se va haciendo cada vez menos constante, ¿sí? Y al hacer menos constante, muchos de nosotros lo habremos pasado, que alrededor del climaterio de repente dejábamos de reglar, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede cuando dejamos de reglar un ciclo? Nos asustamos, ¿verdad? ¿Estaré embarazada? Es lo primero en lo que pensamos. ¿Estaré embarazada? Estoy embarazada. A estas alturas estoy embarazada. Es lo primero, lo primero. Y a veces estamos operadas y sentimos que estamos embarazadas, ¿no? Es una situación que es muy común, muy común que las personas piensen que están embarazadas. Pero ¿qué sucede? La menstruación se hace cada vez más inconstante y podemos llegar a tener periodos anovulatorios. Y esa anovulación es la que conlleva a que nos reglemos. La regla, por regla, tiene que haber sido precedida de un periodo ovulatorio. Es decir, ovulé, no me embaracé, reglo. Ovulé, me embaracé, pues no reglo. Esa es regla general. Pero ¿qué sucede cuando estamos alrededor en el climaterio? Empiezan a fallar los periodos ovulatorios, porque no estaba teniendo el ovario el adecuado estímulo para producir un ciclo menstrual completo. Dicen, a ver, doctora, como que no me dan las cuentas. Si nacemos con tantos óvulos, ¿cómo es que ya a los 35 ya no tengo? ¿Cuál será la razón? Porque han de decir, no, pues entonces deberíamos de tener óvulos para el fin de la humanidad, ¿verdad? Pero no. ¿Qué pasa con todos esos ovulitos? Unos se utilizan y otros no, ¿sí? En un proceso perfecto, porque para mí las mujeres, perdón compañeros, para las mujeres somos perfectas, la ovulación no es un proceso en el que solamente salga un ovulito solito, que solamente él solito logró el estímulo adecuado. Siempre se requiere de los amigos y desde ahí empieza la firmeza de la amistad femenina. Los ovulitos, el óvulo, el más grande, el más apto, el más fuerte, no llegó ahí solo. Hubo un reclutamiento folicular. Hubo varios folículos que intentaron ser el mejor, ¿sí? Y esos ovulitos empezaron a producir estrógenos y progesterona. En promedio, por cada ciclo menstrual, entre 7, 13, 15, 18 ovulitos intentan competir por la ovulación. ¿Y qué sucede? Cuando esos 13, 14, 15 ven que uno es el que está teniendo el mejor estímulo para salir del ovario, todos los demás dejan de crecer, pero siguen produciendo líquidos, foliculina, inhibina, estimulina y un montón de inas que no les quiero platicar porque es difícil, para que ese óvulo, el más grande, el más apto, el más fuerte, el más bonito, el de la corona radiada más grande, salga. No es como los concursos de belleza actualmente, que todos la ven así con la corona y te odio, ¿no? No, ahí no. Los ovulitos ayudan con la producción de esos líquidos foliculares para el estímulo de ese óvulo, para que una vez al mes el más grande, el más apto, el más fuerte salga. Y los demás se atrecian, ese es el término médico, se hacen chiquititos
y forman en el ovario una cicatriz, ¿sí? Por eso nuestros ovarios, cuando somos más jovencitas, están bonitos, frondosos, brillantes, nacarados, etcétera. Y conforme va pasando el tiempo, se hacen opacos, pequeños, blanquecinos, más anfractuosos. Se dice que toman un aspecto cerebroide, así como el cerebrito han visto como una nuez, la mitad de una nuez, que tiene surcos, entradas y salientes. Así se ven los ovarios conforme vamos evolucionando en nuestros días, porque ahí hay cicatrices. Esas cicatrices retraen el ovario y se hace más pequeñito. Ese tipo de circunstancias son consecuencia de todos esos procesos mes con mes, mes con mes, mes con mes, ¿sí? Eso es lo que nos da la característica en nuestros procesos de ovulación. ¿Hay alguna duda ahorita aquí al respecto? ¿Alguien que en su vida le hayan dicho, es que yo tuve poliquistosis ovárica? ¿No les late el por qué? ¿Qué pasa cuando hay poliquistosis ovárica? Que es algo también bien importante en este periodo. ¿Qué pasó, Gladys? Ajá. Yo sí le quería preguntar, quiero preguntarle, ¿por qué a uno nos da mucho cólico cuando menstruamos y a otros no? Eso es muy importante. No obstante que se le sufre al cólico, el cólico es vida. El cólico es una de las características de un periodo ovulatorio. Obviamente hay cólicos que son casi mortales, ¿eh? Yo puedo decirles que en mi vida como ginecóloga en alguna ocasión me tocó ver una mujer queriéndose arrojar de una ventana por el cólico menstrual. Eso se llama dismenorrea, es el término que le damos los doctores al cólico de la regla. Y me acuerdo que estábamos platicando, estábamos entregándonos la guardia y de repente un compañero se nos vino encima y nosotros decíamos, ¿qué tiene? Pues fue a agarrarle los pies a la paciente que estaba a punto de tirarse por una ventana. Así de intenso puede ser un cólico menstrual. Primero que nada, es algo individual, Tani. Sí, es algo individual, Gladys. Es algo que a lo mejor para uno es mucho dolor, para la otra es poco. Pero ninguno de los dos dolores son despreciables. Sí, se debe de tomar en cuenta. Pero generalmente viene asociado al derrame de esos líquidos foliculares en el momento de la ovulación, ¿sí? Que irritan al peritoneo y causan el cólico. Tenemos más cólico mientras más jóvenes somos, disminuye un poco el cólico después de que tuvimos bebés, ¿sí? El cólico cuando estamos muy jovencitas es porque el útero está con sangre y el cuellito está resistente, es firme, ¿sí? Entonces la salida de la sangre menstrual se debe a las contracciones uterinas y a la presión hidrostática, así se le llama, que produce la sangre para producir el bajón, ¿se acuerdan? No, el cólico, tengo el bajón y ya no me duele, ¿sí? Esa es la característica, que el cuellito está muy cerrado y eso no favorece la salida de la sangre. Después de que somos mamás, después de que tenemos un bebé, generalmente disminuye, pero hay algo que se llama dismenorrea progresiva, ¿sí? Antes no me dolía tanto y ahora me duele horrible. Eso ya está relacionado con algunos problemas de salud, entre ellos la endometriosis. ¿Han oído hablar de la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad donde en vez de estar la cavidad uterina cubierta de endometrio, ese endometrio que está dentro, que es lo que produce nuestra menstruación, está fuera de la cavidad uterina. Y al estar fuera de la cavidad uterina, tiene la misma función que estando dentro, sangrar. Y al sangrar fuera de la cavidad uterina, en las paredes pélvicas, produce dolor, ¿sí? Pero esa es otra historia. La mujer que tiene dolor menstrual progresivo debe de ser ampliamente estudiada, ¿sí? Para evitar que esa enfermedad progrese y pueda producir problemas de salud a largo plazo. Hay pacientes que pueden terminar en cirugías bien cruentas cuando se han dejado pasar años de dolor menstrual progresivo. ¿Y qué es lo que decimos? Y algo que platicábamos aquí, que a veces menospreciamos los síntomas, menospreciamos las molestias, porque por ser mujer, pues te tiene que doler. Por ser mujer, pues son cosas de mujeres. Por ser mujer, pues ya sabes, así les tocó, échale la culpa a Eva, ¿no? ¿Sí? ¿No nos dicen así? Sí. Entonces, no. La salud femenina es algo que se debe de cuidar desde ahí, ¿sí? Desde ahí, con colitas y todo. Dice, ¿a qué voy a llevar a mi bebé, a mi niña, al ginecólogo? Se debe de llevar a educación para la salud.
a que conozca su cuerpo, a que reconozca las cosas que pueden ser un dato de alarma y las situaciones que pueden ponerle en riesgo y que deben de ser informadas, primero a su mami y después a un profesional de la salud, ¿no? Entonces sí, el dolor es muy individual, pero ni poco ni mucho es despreciable, Gladys, ¿sí? A todo mundo se le debe de hacer caso cuando le duele, porque el dolor es un aviso de que algo no está bien en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, si un hombre perdón, pero si un hombre se lastima, se cae, todo le duele, lo atendemos de inmediato, ¿verdad? O sea, el compañero se cayó, se lastimó, se dobló un pie, se esguinzó, se pegó con un martillo en el dedo. ¿Por qué duele? Pues porque hubo una agresión, ¿verdad? ¿Por qué nos duele a nosotros también? Porque algo está agrediendo a nuestros tejidos y tenemos que averiguar de qué se trata, ¿sí? En el dolor cíclico, algunas nos acostumbramos, porque ya sabemos que así se comporta, que así es, que es nada más el primer día, ¿no? Y después lo controlamos. Han habido casos en donde se les ha buscado a los hombres producirles el dolor de lo que una mujer siente durante la menstruación, o producirles el dolor que se le produce a una mujer en trabajo de parto, ¿no? Se les ponen unos electrodos en la pancita y se estimulan eléctricamente para producir contracciones. Pregúntenme cuánto aguantan. Perdón. No, o sea, se salen no, pidos, ya no juego, ¿no? ¿Por qué? Porque son dolores para los que nosotros genéticamente, teóricamente, estamos preparadas. Pero eso no significa que tengamos que vivirlo por eternamente, amén, ¿no? No, hay formas de disminuirlo, hay formas de tratarlo y hay circunstancias en donde las investigaciones llevaron hasta hacer cirugía para evitar que las mujeres tengan dolor, ¿sí? Ahora ya con el advenimiento de un montón de medicamentos podemos controlarlo más fácilmente, pero eso no significa que no sea de importancia. Bueno, aquí vinieron los conceptos básicos, qué es menopausia, qué es climaterio. El climaterio está entonces alrededor de todo el tiempo y lo vamos a vivir a partir de que empiezan los síntomas hasta que entreguemos el equipo. Y perdón por la expresión, pero es una realidad. El climaterio no se acaba. O sea, mucha gente dice, no, es que dijeron que me iba a durar 2 años los síntomas. No, sí. Alrededor del climaterio, sí, alrededor de la menopausia, en el climaterio premenopáusico, menopáusico y posmenopáusico, vamos a tener diferentes síntomas, diferentes molestias. Y como todo es un ciclo, y como todo es un periodo, y ese periodo acaba en cuanto a las manifestaciones clínicas. Pero todos los cambios bioquímicos y metabólicos no van a cambiar. Esos van a seguir en progresión o en regresión, porque sufrimos procesos de adaptación al fenómeno que estamos viviendo en ese momento, ¿sí? Nuestro organismo no se va a dar por vencido. El cuerpo siempre va a buscar la manera de adaptarse. La adaptación se llama homeorexis. Suena feo, suena raro, pero es lo que hace nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo siempre va a buscar seguir en la fila. Y ahí es donde les digo que hablamos tan feo del cortisol, y el cortisol es uno de los que le dice, ¡upa! Vamos, sí podemos, sigamos el camino, ¿no? Entonces, son momentos de adaptación. Donde vivimos la fase más cruda es como un incendio, ¿no? Se prendió el fuego, apagamos el fuego y después tenemos que andar pisando las pavecitas para que no se vuelva a prender el fuego, ¿no? Pues lo mismo sucede en el climaterio. En el climaterio, ¿sí? Vamos a tener una fase como que algo está pasando, como que huele, como que algo se está incendiando y vamos a llegar al momento en que la conflagración va a estar hasta el máximo, ¿sí? Está terrible el incendio, no puedo apagar el fuego, no sé por dónde empezar para apagar el fuego, pero después vamos a encontrar por dónde apagarlo, vamos a llegar a la base de ese fuego, lo vamos a apagar, quedan unas pavecitas, las seguimos apagando y después se queda el humito y después se disipa todo, ¿sí? Ese es el periodo máximo de los síntomas. ¿Y cuánto tiempo va a durar? En ella va a durar 2 años, en ella va a durar 6 meses, en usted va a durar 5 años, en su servidora lo sigo viviendo. Sí, cada caso, así como el dolor, es individual. Y no nos tenemos que sentir mal porque a Nene ya pasó y ya no siente nada, pero usted sí siente
Y entonces, yo estoy mal, porque nene sí y yo todavía, nene ya y yo todavía no. No podemos compararnos, evitemos eso. Como mujeres debemos de ser solidarias, entender lo que está pasando, pero no compararnos y decir, ay, pues yo no sé por qué tú, pero yo ya pasé por eso, yo ya acabé, ¿no? Yo ya pasé, a mí ya no me pasa nada, yo ya no siento nada, porque puede ser que los síntomas hayan cedido, pero los cambios bioquímicos, ahí están, ¿sí? Y muchas veces hay personas que dicen, pues como yo ya no siento nada, ya no voy al médico, ya no me reviso, ya no me hago el Papá Nicolau, ya no me hago la mastografía, ya no me reviso, pues dijeron que los pechos pues también reciben estímulo mes con mes, y pues si yo ya no tengo mi mes, ya para qué me reviso, para qué voy, ¿sí? Mi colesterol, mis triglicéridos, pues no me siento mal, no pasa nada, ¿sí? Mis huesos, no, hasta ahorita no me han dolido, me dolieron un rato, pero ya no me duelen, entonces ya no tengo nada. Oh, sorpresa, camino, voy bajando las escaleras, se me falsea el pie, ¡pum!, fractura de tobillo. Me caí, me medio detuve, ¡pum!, fractura de coles, fractura de la muñeca. No, pues iba yo caminando y me empujaron en el metro, me pegué, ¡pum!, fractura de húmero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tomé atención del periodo de mi vida en el que estaba, porque pensé que ya no pasaba nada, porque se me quitaron los síntomas, ¿sí? Y entonces no tomé atención de situaciones que pude haber prevenido para evitar tener alguna complicación más adelante. 100% seguro que cuidándonos no vamos a tener situaciones, no. En la salud no hay garantías, pero si tomo mis medidas preventivas, es menos probable que pueda tener alguna situación grave. ¿Qué es lo que sucede con el metabolismo durante el climaterio? Como les dije, nos readaptamos, ¿sí? Algunos procesos se enlentecen, otros se aceleran, ¿sí? Y lo más importante durante el climaterio es que a veces ahí nos enteramos que tenemos comorbilidades. ¿Qué son las comorbilidades? Alguien que me diga. Enfermedades crónico-degenerativas, ahora denominadas enfermedades no transmisibles. No sabíamos, pero como nos empiezan a estudiar porque nos sentimos mal, resulta que somos diabéticas. Y si no somos diabéticas, somos lo que antes se denominaba prediabéticas. Tenemos intolerancia a carbohidratos o resistencia insulínica, ¿sí? Tenemos hipotiroidismo, que es un problema con nuestra glándula madre, así le digo yo a la tiroides. Ella es la mamá de todos. Si la tiroides está mal, todo lo demás está mal, porque todos pasan y le rinden cuentas a la tiroides antes de hacer su efecto en cualquier otra parte de nuestra economía, ¿sí? Y entonces resulta que nos estudiamos y la tiroides está mal, y resulta que también la suprarrenal está mal, y resulta que tenemos problema de hipertensión, pero no, es que a mí nada más se me sube la presión cuando me enojo con mi marido. Cuando me hace enojar, cuando mi chamaco no me avisa dónde anda, es cuando a mí se me sube la presión, ¿sí? Y a varias en mi consulta se los he comentado. A todos, y ahorita suena la alerta sísmica, madera, ahorita a todos se nos va a subir la presión, ¿eh? A todos. Y cuando digo todos, es todos, hasta nuestra nenita se le va a subir la presión, ¿sí? Pero si nos bajamos y nos tomamos la presión, todos hipertensos. A los 15 minutos de que ya pasó todo y que ya nos dijo Protección Civil que todo ok, etcétera, los que no son hipertensos ya van a tener la presión arterial normal, ¿sí? La frecuencia cardíaca normal, ya se quitó el sudor, todo. Pero los que son hipertensos sin tratamiento o que no sabían que eran hipertensos van a seguir hipertensos. Y Dios no lo quiera, pero de repente alguno de ellos va a decir, me siento muy mal, no veo, estoy mareado, veo borroso, ¿sí? Alguna situación, y pueden desarrollar en ese momento un accidente vascular cerebral o infartarse, ¿sí? Algunos que sean hipertensos, que estén controlados, que se hayan tomado su medicamento, van a durar 40 minutos hipertensos, ¿sí? Y los que somos bien portados y nos tomamos nuestra medicina, en 20, 25 minutos vamos a estar normotensos, ¿sí? Eso es lo que hace la pequeña diferencia de tratar o no tratar, de conocer o desconocer, ¿sí? Mucha gente dice, pero ¿cómo se infartó? Nunca iba al doctor, no se quejaba de nada. Dice,
estaba tan tranquilo, iba con nosotros, cotorreábamos, salíamos, subíamos, bajábamos, pero nunca iba al doctor, ¿sí? Lo bonito del climaterio, mujeres, es que nos hace ir al doctor, ¿sí? A diferencia de los compañeros hombres, ¿sí? Que es más difícil que vayan al médico. ¿Se han fijado de eso? Como que nosotros somos más recurrentes para ir al médico, ¿no? El hombre no. ¿El hombre tiene climaterio? ¿Por qué no es tan evidente el climaterio en el hombre? Esa es una pregunta padre y que incluye a mis compañeros. ¿Por qué? Porque no arreglan. Puede ser. ¿Por qué? Porque nosotros arreglamos porque tenemos un ciclo. Nosotros somos cíclicas. Subimos, bajamos, subimos, bajamos. La realidad es que toda nuestra vida es una montaña rusa. Subimos y bajamos, subimos y bajamos. No, los hombres no. Los hombres son así, miren. Todas tónicos, así se le llama. Endocrinológicamente se dice que los hombres son tónicos. Todo el tiempo tienen la misma cantidad de sus hormonas. No suben y bajan, no suben y bajan, ¿sí? Pero, ¿qué sucede cuando llegan a su climaterio? ¿Sí? Ajá. Pero ¿por qué no tienen síntomas? ¿No han visto alguna vez un hombre? Bueno, los hombres son más intolerantes al calor, eso es una realidad, pero eso ya es porque precisamente su termostato está siempre así. Entonces sí son más intolerantes al calor. Pero ¿qué edad tiene usted, si no es indiscreción? 49 años, no, está muy chiquillo. Es un bebé. ¿Qué les dije de los 35? A los 35 empezamos con ese declive de nuestra capacidad de producir hormonas. ¿Por qué le decimos a la mujer que no se embarace después de los 35? ¿Les da curiosidad? Ajá. Ajá, pero también empezamos a anovular. ¿Y cómo están nuestros ovulitos? Si les dije que los tenemos desde que estábamos en el vientre de nuestras mamás. Están viejitos. ¿Y saben cómo están los ovulitos dentro de los ovarios? Están temperando, así es la palabra que se utiliza, porque los ovulitos, ¿en qué año vas, mi amor? No, todavía estás muy chiquita, pero ¿se acuerdan que cuando estés en la secundaria te van a hablar del ciclo celular? El ciclo celular es cómo se reproducen nuestras células, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la mitosis y la meiosis? ¿Se acuerdan? Bueno, pues las células sexuales se reproducen a través de la meiosis, porque tienen la mitad de la carga genética de lo que tienen las células somáticas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa situación cuando estábamos en la secundaria, en la preparatoria? Bueno, pues la meiosis es el proceso por el que se reproducen las células sexuales y la meiosis está detenida en su segunda fase en los ovulitos. Y están ahí dormiditos. ¿Qué los estimula a despertar? Las hormonas. Las hormonas que suben y bajan, estimulan a ese ovulito. Y cuando tenemos la menstruación, todos los ovulitos que se reclutaron, todos los que les platiqué, los que no llegaron a la ovulación se perdieron, ¿sí? Y únicamente uno, el más grande, el más apto, el más fuerte. Entonces todo ese fenómeno va haciendo que nuestra carga folicular se reduzca, ¿sí? Entonces a partir de los 35 años, cuando alguien dice, pues me quiero embarazar, no es imposible, se puede, ¿sí? Pero va a ser más difícil porque propiamente su fertilidad empieza a estar comprometida. Y esos ovulitos están más viejitos, ¿sí? Y al ser ovulitos más viejitos, hay más riesgos, ¿sí? ¿Que se puede tener un bebé sano y todo? Sí, sí se puede, ¿sí? De que se puede, se puede. Yo creo que más de alguien que conoce aquí a una persona que haya tenido bebés después de esa edad y que sean niños sanos, enteritos y sin problema. En mi expertise, mi paciente más longeva, por decirlo de alguna manera, fue una mujer que se embarazó a los 46 y fue mamá a los 47, ¿sí? Y ella pensaba que era la menopausia y le descubrí su menopausia con patitas de casi 20 semanas, ¿no? Llega a suceder, no es lo más común,
muchas mujeres pierden, disminuye su fertilidad y ya no es difícil que lo logren solitas. Generalmente se les tiene que apoyar de alguna forma, ¿sí? Bueno, pero regresando a nuestro tema principal, el climaterio, todos los procesos metabólicos que se van a afectar durante el climaterio, ¿sí?, ya no son reversibles. Esa sí es una cosa muy importante. Se van a adaptar, se van a ajustar, ¿sí? Y nuestra posibilidad de revertir cambios es prácticamente nula. Cuando las pacientes climatéricas me dicen, doctor, es que mi cabello, doctora, es que la arruga, doctora, es que mi piel, no hay forma de revertirlo. ¿Qué sucede con la industria farmacéutica? ¿Qué nos venden? Rejuvenecer, ¿sí?, recuperar, volver a formar. ¿Qué estímulo para que nuestro ácido hialurónico se acuerde que existimos? ¿Sí, verdad? El colágeno, que ahora hacemos un montón de bromas, ¿verdad?, de los colágenos, pero hay menores de edad, no puedo hacer bromas al respecto del colágeno natural. No puedo hacer bromas al respecto. Pero, ¿qué sucede? ¿Debemos creer en todo eso? Que me perdonen, mande. ¿Sabe de qué estamos hablando? Por lo menos te saca más sonrisas, mírala. Sirve de aquí para acá. Además para saber. La realidad es que si les estoy diciendo que nada lo revierte, ¿sirve o no sirve? No sirve. Entonces es una época en la que yo quiero concientizar a mis mujeres de que no gasten. En serio, de que ahorren. Ajá, porque ya me voy. Van a decir que las ando induciendo al mal. Doctora, no nos limite, por favor. La realidad es que todo va a tener un efecto cosmético. Cosmético. Nada va a tener un verdadero efecto biológico, endocrino, sistémico. Y perdón por esas palabras, compañera. No va a haber, o sea, hay una canción, no me acuerdo de quién es, que dice, lo que pasó, pasó y queda en el pasado. Lo que se fue y hay que añorarlo. Así es. ¿Por qué es tan importante que nos cuidemos desde que estamos así con nuestras colitas hermosas? Y esa pues ya va a ser tarea de mamá, ¿sí?, de las tías, de las abuelitas, enseñar a cuidar nuestra salud desde que somos niñas. Pregunta recurrente en el consultorio, doctora, ¿a partir de cuándo tengo que empezar a tomar colágeno? ¿A partir de cuándo tengo que empezar a ponerme ácido hialurónico? ¿A partir de cuándo tengo que empezar a tomar vitaminas? ¿A partir de cuándo tengo que empezar a tomar calcio? Es algo que me preguntan recurrentemente. Y mi respuesta, y les juro que no es sadismo, es: usted debió de empezar a tomar calcio desde que estaba en el vientre de su mamá, desde cómo se alimentó su mamá, desde cómo se complementó su mamá, ¿sí?, desde ahí, y de cuánto sol tomó cuando era niña, y qué tanto ejercicio hizo de cuando era niña y en su adolescencia, qué tanto hizo actividad física para generar buen músculo, porque nos peleamos con el músculo. Yo no sé ustedes, pero a mí alguna vez me dijeron que como el cuerpo de quien quisiera yo tener, ¿no? Pues el mío, pero sano. Pero, ¿cuál es la situación? Yo les dije que quería tener el cuerpo de Serena Williams. Y se me quedaron y me dijeron, ay, doctora, no, si parece hombre. Me dijeron, no, es que cuando veo sus músculos, la veo tan metabólicamente sana que así quisiera estar yo. ¿Por qué? A veces nos peleamos, ¿no? Ay, no me quiero ver hombruna. Ay, no me quiero músculo, pero así bonito, tonificado. Ese es el bueno, el músculo tonificado. Ver compañeritas que bien chulas vienen ahí de hacer su ejercicio y todo, y que llegan y me presumen el deltoides, el bíceps, precioso. Pero no es solamente por cómo te veo, por cómo te ves,
metabólicamente vas a estar bien, ¿sí? Y no se necesita tener ahí el abdomen de cuadritos y esas cosas así que de repente todas quisiéramos, ¿verdad? No, debajo de la grasita aquí en el abdomen, que también es una zona donde se nos acumula mucho la grasita en el climaterio, todos nos enojamos, ¿verdad? Antes se me acumulaba en otras zonas, ahora se me acumula acá, ¿no? Digo, se me acumula acá, ¿sí? Hay razones metabólicas para ello, que sería bien cruento platicárselos, pero sirve, esa grasa de ahí sirve. Nos sirve, y les voy a hacer el símil, como le sirve al oso polar durante su hibernación. No nos peleemos con esa grasita, no nos la querramos sacar a la fuerza, es nuestro pasaporte a una vida larga. Obviamente no que la andemos cargando así con una carretilla, no, tampoco, pero realmente es un pasaporte metabólico. La grasa que se acumula ahí tiene una razón de estar ahí, ¿sí? La grasa no es mala, ¿sí? Como siempre nos han vendido también la idea de, no, es que no debes de tener grasa, no, la grasa es mala, hay que eliminar la grasa del cuerpo. No, el cuerpo necesita un porcentaje de grasa, y cuando nos bajamos de ese porcentaje de grasa, caemos en la enfermedad también, ¿sí? La anorexia, ¿sí? La bulimia y todos estos tipos de enfermedades cortan el ciclo menstrual. ¿Por qué creen? El ciclo menstrual se corta porque no hay grasa en el cuerpo, y en la grasa por eso les digo que hablar de metabolismo es bien difícil, pero en la grasa hay una hormona, una enzima que se llama aromatasa, algo para ayudar mi relación con los hombres. Nadie es 100% hombre, nadie es 100% mujer, nadie. Todos tenemos, las mujeres tenemos estrógenos y testosterona, y los hombres tienen testosterona y estradiol, ¿sí? Todos. En algunas fases de nuestro ciclo menstrual predomina la testosterona. Me los voy a echar otra vez encima. Porque decimos que cuando tenemos los niveles más altos de testosterona, estamos alrededor de la menstruación. Y entonces cuando nos enojamos, cuando nos peleamos, cuando nos ponemos violentas, cuando nos tocan el claxon en el carro y le regresamos el toque del claxon, etcétera, etcétera. Pero pues teóricamente en esos momentos somos hombres. Por los niveles de testosterona que tenemos, ¿no? Broma. Pero también los hombres en la grasa reconvierten la testosterona a estradiol y el estradiol a testosterona, ¿sí? Y su proceso es más efectivo que el de nosotros. Por eso me los vuelvo a echar a la bolsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estradiol y la testosterona solamente varían en un pequeño radical en su coformulación química, ¿sí? Entonces, por eso dicen que los hombres viven su sexualidad más años, ¿no? Siempre lo hemos comentado, ¿no? Que los hombres son duran más tiempo con su sexualidad, pero se lo deben al estradiol, al estrógeno, ¿sí? Esa parte estrogénica que tienen en su cuerpo, que la pueden acumular en su grasa y la pueden reutilizar para producir testosterona, es lo que les da larga vida, y sobre todo larga vida útil sexual, ¿sí? Entonces, pues bien por ellos, porque ese metabolismo está mejor establecido que el que está establecido con nosotros. Pero ¿cuántos ovulitos les dije que teníamos nosotros cuando nacíamos? Ellos eso se los echan en 24 horas, ¿sí? La producción espermática no tiene pies ni cabeza. La producción espermática es así. Estamos produciéndolos todos los días, a todas horas, de la mañana, en la tarde, en la noche, días festivos, etcétera, etcétera, etcétera. No hay descanso, no hay trienio, no hay nada. Ellos siguen reproduciendo, que sí tiene una capacidad finita en la espermatogonia, así se le llama a la unidad funcional en el varón, espermatogonia, sí. Tiene una fecha de caducidad, por decirlo de alguna manera, pero como su proceso metabólico es más efectivo que el de nosotras, dura más tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el único error metabólico quizá? Que la testosterona no da tanta protección cardiovascular como el estradiol. ¿Por qué se infartan más los hombres que las mujeres?
por la testosterona, ¿sí? Entonces, nosotras de mujeres tenemos una protección con el estradiol y los hombres tienen pérdida de esa protección por su testosterona, unas con otras, ¿no? Unas con otras. Pero metabólicamente hablando, por eso somos diferentes de los hombres, pero de que todos tenemos estradiol y testosterona es una realidad, ¿sí? ¿Les parece bien, porque está aumentando mucho el calor, que vayamos empezando con las preguntas y respuestas para orientarnos un poquito más? Gracias, gracias. ¿Me ayuda? Sí, a las que son semejantes, ¿no? Hay que juntarlas. Ay, perdón. Perdóneme, la traigo bien movida. Es que el año pasado traje diapositivas y ni las volteamos a ver. Mejor este año sí. Ajá. Bien, ¿hay alguna pregunta por acá? Podemos empezar. Sí. Quien tenga por ahí su pregunta y no la haya. Los que pasaron por histerectomía, ¿cómo es? ¿Cómo empieza si no hay? Ahorita les digo. Las mujeres histerectomizadas. ¿Cuándo tuvieron su menopausia las mujeres a las que le quitaron la matriz? Pues el día que les quitaron la matriz. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Si intervinieron o no sus ovarios. Para hacerles la traducción más o menos, histerectomía simple significa que solo quitaron la matriz y dejaron los ovarios. Histerectomía con anexos, así se le llama, es cuando les quitaron la matriz y les quitaron los dos ovarios. Cuando se quita solamente uno, todos los órganos que son pares, riñones, glándulas suprarrenales, el mismo pulmón, los ovarios, etcétera, tienen la capacidad de realizar la función del órgano contralateral, ¿sí? Entonces, cuando se quita nada más uno, no pasa absolutamente nada, pero sí va a disminuir la cantidad de ovocitos, de óvulos disponibles para poder llevar a cabo todavía los ciclos menstruales. ¿Vamos a menstruar? No, no se va a ver la regla, porque no tenemos el órgano efector, que es la matriz, pero vamos a seguir teniendo ciclo menstrual en el aspecto de que va a seguir habiendo ciclo ovárico, va a seguir habiendo ciclo endocrino, ¿sí? Va a seguir habiendo estímulo en el cerebro, va a seguir habiendo producción hormonal. Y la característica de una hormona que se produce en el ovario es que se produce en un sitio y produce efecto a distancia. Ese es el concepto de hormona propiamente. Entonces, si se conservaron los ovarios, se va a seguir teniendo ciclo menstrual. Hay muchas mujercitas que entre los 36, 37, 38 años les quitaron la matriz por el principal diagnóstico para histerectomía, la miomatosis uterina. Cuando las pacientes tienen muchas hemorragias, han tenido alguna amiga, conocida, hermana, prima, que tiene muchas hemorragias, que tiene tumores en la matriz, que no se puede quitar un solo tumor porque son varios, la matriz está grande, congestiva, produce dolor, produce hemorragias intensas que pueden llevar a la paciente a la anemia, y entonces les quita la matriz, ¿sí? Pero se les quita a esa edad y ellas siguen normal, caminando por la vida sin ninguna molestia, pero alrededor de los 40, 41 años empiezan a sentirse muy mal. ¿Qué es lo que tienen? Climaterio, porque su menopausia fue quirúrgica, ya la tuvieron porque ya no reglan, ¿sí? Y lo que empiezan a tener, los síntomas que empiezan a tener son por el climaterio, ¿sí? Entonces, ¿se les trata igual? Sí, ¿sí? Porque es la misma causa, la disminución de la función ovárica. Cuando se les puede dar hormonas, se les puede no dar hormonas, espero que me hayan hecho preguntas al respecto, porque eso es lo principal que quiero dejar con ustedes, si no, claro, con más información para que tomen buenas decisiones en el manejo de este tiempo. Porque hablando, por ejemplo, del colágeno, el colágeno se encuentra en todas partes de la naturaleza y el principal lugar en donde se le encuentra es en la gelatina.
Hay gente que odia la gelatina, vemos quienes la amamos, ¿no? Y la gelatina tiene 2 aminoácidos esenciales, es decir, que nuestro cuerpo no tiene capacidad de producirlos, que se llaman prolina e hidroxiprolina. La mejor manera de ayudar a mantener nuestros huesos sanos es comiendo gelatina, ¿sí? Por esa circunstancia. Y otro lugar en donde hay mucho colágeno es en el caldo de huesos. ¿Sí han oído hablar que ahora ya hasta lo empaquetan? Digo, no compren eso, por eso les digo que cuiden su dinero. Hay formas naturales de hacer nuestro caldo de huesos, ¿no? Y yo me acuerdo que a mí de chiquita alguna vez alguien me quitó el impulso porque me dijeron, ay, tienes mucha hambre, toma mi hueso, ¿no? De comerme lo de adentro de los huesitos del pollo, ¿no? El tuetanito del pollo, ¿sí? A mí me encanta, y me encanta cuando me hago un caldo de pollo y que le queda la gelatinita, dije, este caldo está sabroso, porque tiene eso y aparte tiene mucho colágeno. Entonces, ¿se puede consumir de manera natural? Sí. ¿Se absorbe mejor? Sí. No causa efectos secundarios porque no está en una pastilla, en un polvo ni nada. Es preferible comerlo y comerlo bien en casa. Los tuétanos antes nos los regalaban, ahora es igual que los pescuezos o las alitas, ¿no? Ahora resulta que es de lo más caro. Y antes era, yo me acuerdo que mi mamá nos hacía la sopa de fideos con puros guacalitos y alones y sabía a gloria, ¿no? Y ahora resulta que también ya eso es caro, porque con eso hacen el caldo de los huesos del pollo, ¿sí? Y son cosas sanas, ¿sí? Entonces es preferible consumirlo en empaque natural. No se compre. Otra cosa, hablando de colágeno y se me estaba pasando. El colágeno existe en 2 formas en la naturaleza, hidrolizado y no hidrolizado, ¿sí? Cuando está hidrolizado, hidrolizado significa roto, significa desperdigado, por decirlo de alguna manera. Entonces significa que los aminoácidos que componen esa molécula ya están rotos y que son de más fácil absorción. Y el no hidrolizado es que la molécula está completa. El no hidrolizado sirve si no tenemos deficiencias importantes nutricionales. El no hidrolizado sirve cuando tenemos una deficiencia grande de algún proceso. Digamos, alguien que haya tenido alguna enfermedad metabólica, que haya tenido una quimioterapia, que haya tenido un tratamiento debilitante, por ejemplo, una persona que tuvo tuberculosis, una persona que haya tenido algún tipo de cáncer y le hayan dado un tratamiento que la haya dejado muy mal, nos conviene más el no hidrolizado, porque el organismo va a ir tomando realmente las moléculas que le hagan falta de ese colágeno no hidrolizado. Y el hidrolizado nos sirve más como un complemento para nuestra alimentación cuando no tenemos problemas de deficiencias nutricionales graves, ¿sí? Entonces los 2 sirven, pero los 2 no los encontramos en la naturaleza y no los encontramos en los alimentos que tenemos disponibles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de gastar 1,200 pesos ahí comprándonos un bote de gelatina cara, ¿sí? Entonces, procuren siempre hacerlo de manera natural. ¿Podemos? Sí, sí. Le juntamos aquí algunas que ya contestó, pero de todas maneras las vamos a leer para que… Una pregunta sobre la menopausia precoz, la otra, ¿en qué edad puede iniciar el climaterio y cómo identificar correctamente los síntomas? ¿Cuánto tiempo duran los síntomas de la menopausia? ¿Cuánto tardan los cambios de la menopausia? Ya lo contestamos. Igual, sí, todo estoy leyendo. ¿Pero alguna duda al ¿no? respecto? Tengo 42 años, ¿estaré en la menopausia? Dice aquí. ¿Cómo saber si ya… Bueno, no estamos en la menopausia. Si regla todavía, ¿en dónde está? En el climaterio, exactamente. ¿No? Sí, menopausia es cuando yo ya no reglo. Ahora, doctora, tengo 6 meses de no reglar. ¿Podré estar ya en la menopausia? No. Es que le digo, nos esperamos 6 meses más. Y si en 6 meses más usted ya no regla, a partir de la fecha que usted dejó de reglar, ahí se estableció su menopausia. Y todo lo que está alrededor es el climaterio. Aquí igual. ¿Cómo saber si ya está en ese proceso de climaterio? Prácticamente puedo decirles que hay algunas pacientes que no sienten nada. Y a esas pacientes yo les digo las bendecidas de Dios. Sí, no es una bendición. Porque hay muchas mujeres que el único momento en el que buscan al médico es cuando tienen los síntomas del climaterio. Y si no, no van. Doctora, una pregunta. ¿Es verdad que las mujeres que tenían muchos
hijos no tenían síntomas. Mi mamá es una persona, mi mamá tuvo 9 hijos y ella nunca tuvo síntomas. No está relacionado precisamente con la paridad, no está relacionado, no. Pero hay que reconocer algo que sucedía mucho en algunos tiempos. Ahora ya nadie tiene tantos hijitos, ¿verdad? Por lo menos no en nuestros medios. Pero en los medios rurales, en los medios en el interior de la República y todo eso, era muy común que las mujeres tenían muchos hijos, pero las mujeres se cuidaban mucho entre hijo e hijo. Hacían cuarentenas completas, no lavaban, no planchaban, no cocinaban, les llevaban su caldo de gallina todos los días para desayunar, ¿sí? Les abrían la ventana para que les entrara el sol, ¿sí? Les daban sus baños de hierbas amargas, las cuidaban con el té y las hojas. Ahora nos dicen a las 6 horas en el seguro, ahora señora, váyase a su casa. Ya a lavar, a planchar, a hacer todas sus cosas, a tortear y todo eso, así es, o sea, todo depende, pero no está relacionado con la paridad, ¿sí? Obviamente, ¿qué sucede con los ovarios cuando estamos embarazadas? Esa es una pregunta bonita. ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa a los ovulitos durante el embarazo? Se detienen. ¿Están dormidos? Entonces, ¿cuánto tiempo nos van a durar? Más tiempo. Claro. Entonces, hay una relación al hecho de haber estado embarazada varias veces que hace que los ovulitos se conserven más tiempo. Y entonces son las pacientes que en vez de dejar de reglar a los 45, 46 años, a lo mejor están dejando de reglar a los 55, 56 años. Uh-huh. La menopausia va a ser antes, así es. Si empecé a arreglar a los 9, 10 años, muy probablemente a los 42, 43 años, estoy dándolo todo a esa edad, ¿no? Ya estoy terminando. Mientras más temprana la menarca, que es la aparición de la regla, más temprana la menopausia. Y también, Sí. doctora, nos había comentado acerca también del uso de anticonceptivos. El uso de ¿no? También anticonceptivos varía. orales, exactamente, porque como producen anovulación, los ovulitos están durmiendo el sueño de los justos y ya cuando se les utiliza, todas esas estrellitas de Hollywood, ¿se acuerdan? De muchos, Halle Berry y varias artistas que tuvieron a sus hijos a los 44, 45, 46 años y dicen, ¡ay, qué locas! No, la epidemiología del embarazo está cambiando. Yo me acuerdo, su servidora se embarazó a los 30 años y no faltaba quien llegara y me dijera, ¡ay, qué bueno, gorda! Ya casi no salías, ¿no? Y yo por mí hubiera esperado unos 10 años más, ¿no? Pero bueno, hasta la mejor cazadora se le va la liebre. Se me infiltró y ahí está mi Bendy, ¿no? La realidad es que hay procesos que protegen los ovulitos y muchas estrellitas de Hollywood cuidan con los anticonceptivos orales su piel, su cabello y andan presumiendo así melenas de superlujo y todo eso y cuidando su reserva folicular, lo que ya les platiqué. Entonces, de cierta forma, cuando una persona quiere preservar su fertilidad más años, los anticonceptivos orales, que ahora son unas microdosis fantásticas, yo les platico que en los 80s que su servidora creció y fue adolescente, todos nos dábamos cuenta cuando una compañera utilizaba hormonales orales. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Traían la cara manchada, traían el cabello ceboso, todas llenas de acné, engordaban, tenían cierta fisonomía que decía uno, estos son pastillas, ¿no? Se daba uno cuenta, pero las dosis eran de caballo, de veras. Cuando uno compara las presentaciones de hace 50 años, 45 años, 40 años, a las dosis de los hormonales ahora, antes producían todos esos efectos, ahora cuidan la piel, cuidan el cabello, cuidan un montón de cosas, porque realmente ahora son unas dosis que se asemejan mucho a las dosis de una fase estrogénica avanzada del ciclo menstrual. O sea, nos permiten llegar a una fase en donde estamos en la fase estrogénica, pero no llegamos a la fase progestacional. Entonces, todo el tiempo andamos así, en una fase folicular avanzada. Se sienten bien, a la que les cae bien, ¿no? Toda la gente les caen bien los hormonales, pero a quien le cae bien, les cae súper bien. Y se sienten bien y están cuidando su reserva folicular. Todo eso es lo que hacen esas mujercitas que están cuidándose y que se embarazan ya avanzada la edad.
y sus folículos están al 3.1416, diría mi padre. Ok, bueno, vamos a seguir. ¿Por qué siempre se sienten cansados cuando se realiza cualquier actividad física durante el Esa también es una climaterio? muy Bueno, buena cualquier pregunta. actividad, ¿no? Se Sí. siente Y durante el duermo y no descanso. Y duermo y despierto cansada. Y me levanto y simplemente caminar a mi vehículo para subirme y manejar, ya estoy cansada. Y como y me siento que ya quiero dormirme, ¿sí? Y voy de regreso a la casa y fíjate qué pasó, sí, espérame, lo que quiero es sentarme y descansar. Y ahí le echamos la culpa al pobre cortisol, ¿no? Y en todos lados andan diciendo que el cortisol es nuestro peor enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Los estrógenos son esteroides anabólicos. Los hombres saben lo que son los esteroides anabólicos. ¿Qué son? Eso. Sí. Favorecen el crecimiento muscular. Todo lo que es anabólico es para crecer, ¿sí? Y cuando digo crecer es crecer de todo a todo, ¿sí? ¿Sí? ¿Pero qué creen? ¿No? Ay, se van a enojar. Ya cuando vean, ay, esa doctorcita, los señores, esa doctorcita. No se engañen. Nos carga carrilla. Pues que soy ginecóloga, compréndanme, yo tengo que cuidar a mis mujeres. Los esteroides anabólicos, incluidos el estrógeno, porque el estrógeno es un esteroide anabólico, quiere decir que tiene funciones de formar tejidos, ¿sí? Forma tejido, forma endometrio, madura óvulos, crece la piel, madura el endometrio, madura la vagina, o sea, todos los tejidos de nuestro cuerpo de los que nos quejamos que tenemos problemas durante el climaterio, dejan de tener la forma y la función y las características que tenían porque ya no hay estrógeno, ¿sí? Entonces la pielecita arrugada, la piel seca, la vagina seca, la falta de deseo sexual, etcétera, etcétera, se debe porque tenemos bajo el estrógeno, porque ya no tenemos estrógeno y todas esas funciones eran del estrógeno. Como buen anabólico, ¿sí? Cuando deja de formar, ¿ustedes creen que el cuerpo se da por vencido? O sea, que nos desvanecemos así como el señor Stark, ya me quiero ir, señor Stark, y eso no, ¿verdad? Estamos aquí. ¿Y quién cree que nos mantiene aquí? Pues el cortisol, ¿sí? El cortisol dice, no, pues ya no hay estrógenos, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? No, pues actívate, mi rey, porque pues tú también tienes funciones anabólicas. Entonces, lo que ya no alcanza a hacer el estrógeno, porque pues ya no hay chance, porque no hay, ya allá arriba el hipotálamo. ¿Quién vio la película esta de Intensamente o Intensamente 2? ¿Todos lo vieron? Pues hagan cuenta que esa consola es el hipotálamo. Así es el hipotálamo. El hipotálamo es la torre maestra, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando el hipotálamo le dice, no, pues es que mira, yo ya le dije allá arriba, allá abajo a la hipófisis, que produzca FSH, que produzca LH, y está hasta el tope. Cuando ustedes me llevan sus perfiles hormonales, les platico, ¿no? En qué fase están. Digo, si ya están en el climaterio establecido, o están periclimatéricas, o todavía no. ¿Por qué? Porque cuando la FSH y la LH, que son las que estimulan al ovario, están hasta el techo, es porque el hipotálamo le está diciendo, produce para que esos huevones produzcan estrógenos, ¿sí? Esa es la palabra. O sea, quieren hacerlos trabajar a fuerzas, porque aquí todo el mundo tiene que trabajar. Pero el ovario ya no tiene folículos, entonces los folículos eran los que producían los estrógenos. Pues obviamente no. Y a esa FSH-LH elevada es a la que le debemos los síntomas vasomotores. Todo ese calor, toda esa intolerancia al calor es por esa FSH y LH elevadas. Entonces, al no haber estrógeno, ¿sí? La glándula suprarrenal en su corteza y en su médula tiene capacidad de producir un poco de estrógeno, pero no produce el bendito estradiol, que es el que nos da vida a todos nuestros tejidos. Producen una forma que se llama estrona. La estrona es un estrógeno débil, ¿sí? Y que se dedica a funciones biológicas primordiales: metabolismo de carbohidratos, metabolismo lipídico, cobertura de vasos sanguíneos,
a funciones mentales superiores, o sea, muchas otras actividades, y anda así como loquito, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, subiendo, bajando, se desactiva, se vuelve a activar, etcétera, 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 y lo hace gracias a que el cortisol le dice, ándale, vas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no hay estradiol, ya no hay quien produzca estradiol, entonces tú, estrona, tienes que hacer todas esas funciones, ¿sí? ¿Por qué perdemos masa muscular? Porque ya no hay estrógeno, y la estrona no tiene receptores en músculo para hacerlo crecer. Todas las funciones tienen receptores, son como llaves tic, 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 que llegan para hacer funciones. Y el músculo no tiene receptores para estrona. Entonces la estrona no puede estimular el músculo. ¿Cómo podemos hacer crecer el músculo? No sé. Con ejercicio. O sea, tenemos que hacerlo crecer por otra vía. ¿Por qué es tan importante el ejercicio durante el climaterio? Porque si no, la sarcopenia, la pérdida de músculo, nos disminuye el metabolismo. Y entonces muchas mujeres dicen, es que estoy cansada, doctora, todo me duele, no me puedo mover, me duelen las piernas, me duelen los brazos, me duelen los tobillos, me duele el cuello. Hay que mover los músculos para hacerlos crecer por la vía extrínseca. Y la vía extrínseca es el estímulo retrógrado. Muevo el músculo, creces porque creces. Y ahí entonces el cortisol le dice, te voy a echar la mano, pero pues, tienes que moverte. Si no te mueves, no te puedo ayudar, ¿sí? ¿Qué es lo principal que sucede cuando un músculo se mueve? Aumenta su circulación sanguínea. Y al aumentar su circulación sanguínea, le es más fácil llegar a los receptores, al cortisol, y ponerlos a trabajar, ¿sale? Entonces, volviendo a los esteroides anabólicos, la pérdida del estrógeno disminuye la función anabólica, que es sustituida por algunas otras sustancias, entre ellas principalmente el cortisol. Cuando los hombres consumen demasiados esteroides anabólicos, eliminan la función de la hormona corticotrópica, la que estimula al cortisol, ¿sí? Y resulta que cuando consumen demasiados andrógenos, dejan de producir los propios, se inhibe la esteroidogénesis testicular. ¿Qué les sucede a los hombres que se meten anabólicos en el gimnasio? ¿Pero les han visto de la cintura para abajo? ¿Han visto de la cintura para abajo? ¿Cómo Eso se es un ponen? fraude. ¿Es un roperote? Con una una llavecita llavecita. chiquita. ¿Por qué? Porque inhiben de manera retrógrada su esteroidogénesis. ¿Y qué sucede cuando suspenden los medicamentos, cuando dejan de inyectarse? Se ponen todos fofos, ¿no los han visto? Que andan así, que no pueden ni juntar los brazos, pero resulta que se ponen gorditos, gorditos y parecen así que como globitos desinflados, ¿sí? La esteroidogénesis se recupera, afortunadamente su proceso metabólico es muy efectivo y pueden recuperarlo, ¿sí? Yo alguna vez tuve una paciente que no se podía embarazar y ella me decía, no doctor, si mi marido es súper masculino. No, doctora, mi marido, o sea, pero me pintaba el marido así como un Adonis, ¿no? Y hasta me estaba enamorando del marido, yo, ay, estará muy bien el marido. Le dije, ¿sabe qué? Necesito revisar a su marido. Yo generalmente… Guiño, 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 guiño. No, todo bien profesional, porque sospeché lo que corroboré. Muy, muy masculino el marido, llegó así. Vámonos. Wow, pero yo, ¿cuántos ciclos de esteroides anabólicos lleva? A mí no me van a engañar, ¿no? Le digo que era lo que sucedía con este señor que andaba en esos concursos de los gimnasios, que no, es que estoy ya en la liga no sé quién, contra quién, y ya voy contra los de Oceanía y X, ¿no? Y le dije, bueno, ¿qué tantas ganas tiene de ser papá? Sí, ¿no? O sea, aquí prioridades. ¿Quiere ser papá? Sí, pues entonces a la fregada con sus esteroides mamabólicos y se tiene que poner en forma y tiene que comer y sus vitaminas y su esto y su aquello. Cuando el señor llegó hasta se veía mejor, la verdad, porque veía todo raro así, terrible, pero es porque inhibió su esteroidogénesis. Entonces, sí, 2 bebés, 2 bebés, afortunadamente yo los traje al mundo. Pero esa es una recomendación en general para el varón. Si tienen procesos tan excelentes, tan bien hechos,
mejor ajustados. Pues, desgraciadamente tenemos que aceptar que los hicieron primero. ¿No? Entonces, dentro de lo que cabe, evitar todo el consumo de ese tipo de productos porque son muy, muy malos para la salud masculina. ¿Sí? Entonces, si ya tienen procesos que son tan buenos, tan excelentes, tan completos, tan longevos, por decirlo de alguna manera, no los echen a perder con consumo de ese tipo de productos, bajo ninguna circunstancia. Nosotros nos metemos al gimnasio, ¿cuándo tardamos en que se nos vea el conejo? Los hombres se meten al gimnasio y en 10 días ya andan presumiéndonos cómo se ve el conejo. Es una realidad, la testosterona tiene esa función. Metabólicamente es muy activa para formar músculo, ¿sí? Y nosotras, como tenemos menos, y el estrógeno dice, ay, ¿yo para qué voy a ir ahí, fuchi? ¿No? O sea, tengo como cosas más importantes que hacer. Así dice el estradiol, ¿no? Sí hay receptores, pero hay menos. Y el estradiol tiene sus preferencias. Definitivamente, sí hay rutas metabólicas preferentes. Yo voy a organizar una regla. Es más importante, la reproducción, ¿no? No, yo voy a estimular una vagina para que esté bien bonita, ¿sí? Entonces se dedican a otras áreas metabólicas, ¿sí? Pero los hombres tienen esos beneficios. Y la verdad, nosotros en nuestra perfección, pues sí, nos toca la reproducción, nos toca la perpetuación de la especie, ¿no? Entonces la realidad es que nuestros estrógenos prefieren hacer otras cosas. También hay mujeres que se meten esteroides anabólicos. ¿Y han oído sus historias de terror? Terrible, ¿verdad? Terrible, terrible. Y sus huesos echadísimos a perder. Entonces también hay que evitar esas situaciones. Vayan, tonifiquen sus cuerpos porque es bien importante, pero no se metan cosas inadecuadas. Además que son carísimos para terminarla de amolar. Carísimos y con un montón de efectos secundarios. ¿Sí? Okay, vamos. La otra dice, yo ya pasé por eso de la menopausia, pero tengo síntomas como si todavía estuviera con esos cambios, porque siento enojo, tristeza, irritación. ¿Es normal? Y además nunca he tomado medicamentos. ¿Me puede generar problemas a mis 62 años? Es algo muy importante, esa es una pregunta bien bonita. La labilidad emocional en el climaterio. Yo no era así. Yo era bien tranquila. A mí me decían cosas y aquí me entraba y allá me salía. Ecuánime, tranquila. Pero nada más me llegó el climaterio, nada más dejé de arreglar y ahora me enfurezco, me pongo loca y reparto catrancazos, aviento chanclazo, lloro y pasan 2 horas y no puedo dejar de llorar y yo quiero dejar de llorar y no puedo. En el cerebro hay receptores estrogénicos, ¿sí? Y esos receptores ya no tienen la llavecita que nos producía una autorregulación, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para evitar caer en la situación que puede traer hasta necesidad de medicación? La depresión, la ansiedad, ¿sí? Principalmente, y algunos otros tipos de trastornos en donde podemos generar manías. Una de las manías más comunes que veo yo en la paciente climatérica es la dependencia medicamentosa. ¿Quieren tomar medicamento? Para todo. Que si me duele la cabeza, que si me duele aquí, que si me duele allá, que si me fluye aquí, y para todo tienen una pastillita y traen unos pastilleros así, pero de 2 kilómetros, ¿no? Los abren y ¡ay! Que no se boten las pastillas porque luego no voy a saber cuál es cuál. Es algo muy común. No hay nada mejor en este periodo que reconocer que se tiene un problema, ¿sí? Porque no todas tienen la habilidad emocional. Como les estaba diciendo, hay algunas vías preferenciales. Hay quien no tiene calor, pero tiene mucha sequedad, ¿sí? Hay quien no tiene calor, pero tiene la habilidad emocional. Hay quien no tiene bochornos ni nada de todo eso, pero anda con mucha dislipidemia. Tiene problemas con el metabolismo de sus lípidos, ¿sí? Entonces, no todas tenemos todo. Habrán algunas que desgraciadamente sí tengan todo, pero la mayoría de los casos no todas tienen todo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a pasar para vencer esa labilidad emocional? Tanto tiempo como se tarde en buscar atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque el manejo del climaterio, aunado a problemas del talante o del estado de ánimo, requieren manejo multidisciplinario, ¿sí? Han habido casos severos en donde las mujeres con trastornos esquizoides o con problemas psicóticos secundarios al climaterio requieren internamiento y tratamiento psiquiátrico.
y no están locas. Eso es algo también bien importante y sí lo quiero dejar claro, no es locura, ¿sí? El cerebro sufre modificaciones cuando no tiene adecuada estimulación de los receptores estrogénicos que están principalmente en el hipocampo y en el lóbulo frontal del cerebro. Sí, por eso les digo que esto es muy intrincado. Esas pacientes son de los casos raros o de los casos en los que la terapia de reemplazo hormonal se vuelve una necesidad médica, ¿sí? No podemos dejar a la paciente sin terapia de reemplazo porque sus conexiones neuronales están muy afectadas. Entonces son las pacientes en las que les damos tratamiento 3, 6 meses en lo que entra en acción la psicoterapia y el tratamiento con medicamentos de sistema nervioso central, los antidepresivos, los medicamentos para poder dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Conforme esa mujer va mejorando su sintomatología, vamos disminuyendo o eliminando la terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Y después solita puede, ¿sí? Pero los síntomas van a durar hasta que quiera, porque lo que hay que buscar es ayuda de un profesional de la salud mental. Y escuchen que dije profesional de la salud mental, no un coach, ¿sí? No una de esas personas que digan, tienes problemas de menopausia, yo te ayudo, ¿no? Ven conmigo que nos vamos a ir a un campamento de no sé cuántos días y ahí yo te voy a sacar. No, 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 no. Un profesional de la salud mental, psicólogo o psiquiatra. Ir al psiquiatra no significa estar loco, es un estigma que debemos de quitarle al psiquiatra. ¿Que el psiquiatra ve locos? Sí, sí ve locos, o sea, no voy a decir que no, ¿sí? Pero ir al psiquiatra no es una condición sine qua non de estar loco, ¿sí? Ir al psiquiatra es como ir a ver al diabetólogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo no está funcionando bien en nuestro páncreas. Nuestro páncreas no está produciendo adecuadamente la insulina, o la está produciendo defectuosa, o los receptores no la están recibiendo, ¿sí? Y ante esa situación vamos al diabetólogo y aceptamos que debemos de tomar medicamentos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no queremos aceptar que nuestro cerebro, nuestros neurotransmisores no están conectando adecuadamente con los receptores y no están produciendo las sustancias o decodificando para las proteínas, para la producción de las sustancias que necesitamos para nuestro funcionamiento? Sí, es la misma historia. La salud mental es bien importante y más en este periodo, ¿sí? Y cuando tenemos la leve sospecha, leve, de que algo no está sucediendo bien en mi cerebro, debemos de buscar ayuda de inmediato, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos procesos se pueden complicar y se pueden agregar a otros y después el tratamiento se vuelve más complejo. Y hay ocasiones que los tratamientos pueden ser sin medicamentos. A veces un cambio en la dieta, más vitamina A, más vitamina C, darte un aporte de complejo B, etcétera, 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 suelen ser suficientes para volver a echar a andar la maquinaria. Y cuando no, si se requieren medicamentos del sistema nervioso central, lo repito, es como tomar medicamentos para la diabetes, tomar nuestro antihipertensivo de todos los días, su servidor es hipertensa. Quien va luego a mi consulta muy tempranito, les digo, déjeme tomar mi pastilla, porque si no me tomo mi pastilla temprano, se me va el ritmo de la toma de mis medicamentos, que no debemos nunca de perder cuando tenemos una enfermedad crónico-degenerativa, ¿sí? Entonces, la salud mental es algo con lo que no se juega, no se juzga, no se estigmatiza, se apoya y se ayuda, ¿sí? De repente, oye, yo te veo muy triste, tú siempre andas bien arregladita, bien guapa, tu cabello bien bonito, tus uñas arregladas, y de repente ahorita creo que ni te has bañado, ¿qué onda contigo? Sí, pero es diferente, ya la vieron cómo anda. Las mujeres debemos de ser sororas. La sororidad es algo bien importante y ese verbo es un verbo para nosotras nada más. No existe la sororidad masculina. No, la sororidad es un proceso estrictamente femenino. Yo veo mal a mi compañera, a mi amiga, a mi hermana, a mi paciente, yo tengo que ser sorora con ella. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te oriento? ¿A dónde vamos, amiga? ¿A quién le rompemos la cara? ¿No? Pero ese es el plan de conocer y reconocer este tipo de procesos. Y yo creo que más de una de ustedes han visto a alguien en esa circunstancia, ¿sí?
el conocer qué está pasando nos va a ayudar, ¿sí? Y sí es muy importante como pregunta, ¿cuándo va a pasar? Cuando tome cartas en el asunto. ¿Alguna duda al respecto de esa? No. Otra de las preguntas, la abstinencia sexual de años, por ejemplo, 6, 10, 12 años, ¿afecta o predispone para que llegue antes la menopausia? No predispone. La abstinencia sexual debe de ser un proceso planeado, pensado, no es malo. Cuando oigan que algún médico les diga, ay señora, usted lo que necesita es, hay menores, perdón, ¿no? Pero, cuando eso sucede, cambien de médico. Y perdón, pero sí, o sea, un médico que le haga creer a la mujer que su integridad física, su forma, su fisonomía, su funcionamiento, su identidad, su funcionabilidad, su rendimiento, depende de la actividad sexual, cambien de médico. Y no por echarles cacayacas, pero muchos hombres ginecólogos tienen ese mal hábito, ¿sí? La sexualidad es parte de la vida, pero no es la vida, ¿sí? Eso es importante. Es parte de la vida, pero no es la vida, ¿sí? Hay gente que de manera deliberada y decidida dice, yo no quiero sexo, y está en todo su derecho, ¿sí? Hay gente que está en abstinencia porque dice, pues que no tengo con quién. No me diga eso. No, la realidad es que no quiere con cualquiera. Sí, eso es bien diferente, ¿verdad? O sea, es que no hay con quién. ¿Con quién? Hasta su doctora. Pero lo que hace la diferencia es que nos volvemos más selectivos, ¿no? Ay, la amamos. ¿Mm? La amamos, doctor. Se vuelve selectiva. El punto es que el sexo trae beneficios temporales. ¿Cuánto dura un orgasmo? Promedio. No me voy a poner exigente. Promedio. ¿Cuánto tiempo dura un orgasmo, compañero? Segundos. Segundos. ¿Sí? Pero como los que hacen principalmente investigación son hombres, no, hombre, le dan una de atributos al orgasmo que no otra. No. En ese rato producimos 1 kilo de dopamina, 3 kilos de serotonina, 20 kilos de oxitocina. No. Para todo el año, ¿eh? No. Y además, ¿a poco el orgasmo nada más se logra durante la actividad sexual? No. Si a eso nos vamos, puedo tener hasta de a minutos en otras formas, ¿verdad? No es el punto, ¿sí? Definitivamente como seres vivos, como seres biológicos, como personas, como entes pensantes, que tenemos capacidad de raciocinio, etcétera, le debemos de dar a la sexualidad el lugar que merece. ¿Por qué cuando llegamos al climaterio ya no tenemos tanto deseo? Y ya se los expliqué. Es un proceso químico, ¿no? Ya no hay estradiol. Y el estradiol afectaba acá arriba. ¿Por qué durante el ciclo menstrual? Bueno, les voy a poner otro ejemplo más fácil. Los perros, bueno, las perras, las gatitas, las ratonas, las conejas, etcétera, en cualquier momento están dispuestas a tener sexo. Tienen sus periodos, ¿verdad? Le llamamos estro, le llamamos brama, suena re feo, a mí esa palabra brama desde muchos años me cae gorda, pero en muchos lugares así le dicen, brama, estro, ¿qué otra forma le dicen? Celo, su época de celo. ¿Y qué pasa cuando un perrillo llega y quiere con la perrita? ¿Qué hace la perra? Sáquese de aquí, perro hijo, ¿no? No quieren, porque no están dispuestas. ¿Y por qué creen que no están dispuestas? Porque están en la fase baja del ciclo menstrual, apenas está empezando el estrógeno a estimular sus folículos y no están en condiciones de poder quedar embarazadas si tienen sexo. Y los animales solamente tienen sexo con fines reproductivos.
Nosotros también somos animales, pero pues también nos pusimos hasta arriba de la escala filogenética, ¿no? Nosotros así, todos mis reyes hasta arriba de la escala. ¿Qué sucede en el ciclo menstrual femenino? Lo mismo, lo mismito. A lo mejor nuestro marido llega, ay, vente para allá, no estoy molestando. Nos hace el arrumaquito y lo corremos, ¿verdad? Ah, pero si estamos periovulatorias, se nos ponen las pestañas de Clarabella, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces cuando tenemos mayor disponibilidad, ¿por qué cree que hay tantos seres humanos en el planeta? ¿Es gratis? No. Nuestro celo, nuestro estro, nuestro ciclo menstrual nos hace tener mayor predisposición a tener actividad durante la época en la que somos más fértiles. Si perdemos esa ciclicidad durante el climaterio, si dejamos de tener nuestros ciclos menstruales y nuestra estimulación cíclica en todos los ejes, cerebro, mama, endometrio, vulva, vagina, etcétera, 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 ¿vamos a conservar nuestro deseo? No, no. Ahora, ¿el deseo depende solo de las hormonas? No depende solo de las hormonas, pero sí son sus principales efectores. Son sus principales efectores, o sea, las hormonas dominan el 65 a 70% del deseo. Entonces, de manera natural, vamos a disminuir nuestro deseo sexual. Pero si a mí me llega una paciente de 35 años, apenas climatérica, y me dice, ay, doctora, quiero mucho a mi marido, es un buen hombre, es un buen proveedor, ha estado en las buenas, en las malas, arriba, abajo, me apoya, mis hijos, lo quiero, pero ya no lo puedo ni ver. Me preocupo por esa mujer y le voy a decir, no, vamos a ver que no tengamos ahí alguna situación infecciosa, inflamatoria, alguna situación endocrina agregada, la buscamos. Pero cuando me llega una paciente, que por ahí tuve, no, por acá no, de 80 años, y me pregunta, ¿qué hago para tener más deseo sexual? No, me voy como condorito, plop. No, o sea, ¿qué le contesto? Así sea yo la mejor profesional de la salud, preocupada por la salud de mis mujeres, me cuesta mucho trabajo contestar una pregunta así. ¿Qué hago? Y volteo a ver mi jalea lubricante, ¿no? Porque es lo único que se me ocurre que puedo ofrecerle, ¿no? ¿Por qué? Ay, perdón. Volteo a ver, pues sí, porque realmente no le puedo ofrecer nada a esa mujer para que tenga mayor deseo sexual, cuando ahí ya ni están los receptores estrogénicos, ya están clausurados, ya ahí ya no hay absolutamente nada. Pero me alegra mucho pensar que una mujer de 80 años todavía tenga en su pensamiento el querer tener sexo, porque está ahí en su pensamiento y está aún ahí en su capacidad, porque con la doctora o sin la doctora, ella lo va a hacer. Y a mí lo único que me preocupa es que no sufra ninguna lesión en el intento. Como médico, esa es mi función, ¿no? Por eso le digo que volteo a ver mi jalea lubricante, si no lo habían entendido. Esa es una realidad. Entonces, no se sientan mal por tener disminución de la libido. Eso es algo normal. Y a veces la disminución de la libido tiene dos factores. Uno, el cerebral, el que está a nivel de los receptores estrogénicos del cerebro, en donde es normal que ya al no tener ciclos tengamos disminución de la libido. Y la otra es por el dolor que se puede producir durante la actividad sexual, porque los tejidos empiezan a atrofiarse. Entonces la vagina ya no tiene la misma capacidad de lubricarse, ¿sí? Ya las glándulas que producían la lubricación, las glándulas endocervicales, las glándulas de Skene que están a los lados de la uretra y las glándulas de Bartolino que están en la mera entrada de la vagina, ya no producen secreciones, ya están atróficas, están sequitas, y entonces esa situación favorece que la sequedad vaginal, en vez de hacer que el acto sea algo agradable, lo vuelve algo doloroso, ¿sí? Y entonces las personas dicen, lo quiero mucho, lo amo, lo adoro, he estado conmigo en las buenas y en las malas, pero en vez de ser placentero es doloroso. Para eso está su ginecóloga de confianza, ¿sí? Hay formas de combatir todo eso y eso va a regresar la posibilidad de tener su actividad sexual con deseo, con gusto, con ganas y sin dolor, ¿sí? Ahora,
¿Es correcto tener sexo con alguien sin tener deseo de tenerlo? No. Bueno, Tanto hombres como mujeres tienen derecho a decir no. Esa es una realidad, ¿sí? Esa es una realidad. Pero cuando decimos, bueno, tengo mi pareja, estoy bien, estoy en condiciones de poder tener actividad sexual, pero algo está pasando, ¿qué tengo que hacer? Tomar cartas en el asunto, ¿sí? Y para eso estamos los ginecólogos, ¿sí? Así es. Ajá. También, por ejemplo, los hombres cuando empiezan a tener problemas con su esteroidogénesis, les he de platicar, y es un breviario para ellos, ya para congraciarme con ellos, que el Viagra, por ejemplo, no fue hecho para tratar problemas de disfunción eréctil. Fue hecho para tratar problemas cardiovasculares, como una especie de nitroglicerina para abrir las coronarias en casos de problemas cardiovasculares. Tuve el gusto, en alguna ocasión hicieron un simposio con el creador del Viagra, el descubridor del Viagra, ahí en el hipódromo de las Américas, ya ven que está ahí en unos lugares bien grandotes. Y en ese lugar el doctor dice que pues tenían su grupo de estudio, ¿no? Y que llegaban los hombres, bueno, ¿cómo te has sentido? En la escala del 1 al 10, ¿cuántos episodios de dolor torácico has tenido? No, pues casi los mismos, doctor, 2, 3 en el transcurso del mes, no sé qué, sí. ¿Has tenido algún efecto secundario? Sí, he sentido un poco seca mi boca y todo. ¿Y alguna otra cosa que quieras comentar? No, pues no sé, doctor, no sé si se venga al caso, pero he tenido las erecciones más bonitas que había tenido yo en mucho tiempo. Un individuo de estudio, ¿no? Y pasaba el otro y también las erecciones. Y pasaba el otro y dice, pues no sé, doctor, yo de acá me siento muy mal, pero del otro departamento estoy re bien. Entonces dijeron, caray, ¿qué está pasando, no? Y estudiaron el medicamento y, oh sorpresa, que esa pastillita azul no nació para tratar ese asunto, pero funcionó mejor para ese asunto que para lo que fue realmente creada. O sea que fue uno de esos medicamentos de burroflautazo, ¿sí? O sea, no se le había planeado para eso y terminó sirviendo para eso. ¿Es malo usarlo? No. No. Pueden, deben y quieren, úsenlo, pero siempre bajo prescripción médica. Eso sí es bien importante, porque algunas interacciones medicamentosas, medicamentos para el colesterol, triglicéridos, antihipertensivos, algunos medicamentos que se utilizan para los problemas cardiovasculares, pueden tener interacciones con ese tipo de medicamentos y pueden darnos sustos sin necesidad. Pero que sean malos medicamentos, no. Fueron medicamentos que fueron creados precisamente porque así como nosotras de mujeres podemos llegar a tener sintomatología de lo que ya hemos estado comentando, los hombres también. Y pues la farmacología también debe de favorecer a los hombres, ¿no? Así que en ese aspecto no tiene nada de malo utilizarlos, ¿sí? Idealmente debe de ser. La mujer, por ejemplo, que tenga 50, 60 años y el hombre tiene 40. O al revés, el hombre tiene igual 60 años y la mujer tiene 30 o 20, hasta 25 años. Entonces, yo creo que eso ya no lleva Es una un vida real. colágeno. ¿Qué dijimos? Que la vida no es solo sexualidad, ¿sí? O sea, algunas parejas que tienen la fortuna de estar juntos hace 50 años, ¿sí? No creo que estén pensando en sexo como los recién casados, ¿no? Tienen otras formas de convivencia que no necesariamente incluyen la sexualidad. Y otra cosa bien importante, y ese es tema de otra historia que alguna vez podremos platicar, no todo el sexo es pene-vagina. Eso es algo muy importante, mucho, 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 muy importante. En cuanto a la sexualidad, no todo es la situación que les acabo de decir, ¿no? Entonces hay muchas formas de transformar las muestras de cariño, de amor y de sexualidad, ¿sí? Eso es algo bien importante. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Híjole, nos da el tiempo para otra plática, ¿verdad? Hay muchos temas todavía, vamos a decir otra. Cuando gusten nos organizamos. Tenemos una y excelente platicamos. doctora. De verdad estamos muy agradecidos, pero muy agradecidos porque tenemos una persona muy profesional, conocedora del tema a profundidad y de verdad, así como la escuchan aquí, así las atiende en consulta. Pues es un amor, es un gran ser humano. Las espero. Entonces estamos muy, muy contentas con
que la Cámara de Diputados cuente con una persona como usted, tan profesional. gracias, Anita, Muchísimas muchas gracias. Tenemos algunas preguntas que se quedaron aquí Me las en llevo, el tintero. me las llevo Sí, aquí y a se ver si quedaron. a través de ustedes O si podemos alguien no hacer un quiere. blogcito de Ah. respuesta de preguntas y lo publicamos, ¿les parece? ¿Sí? Y ya si hay alguna duda extra, pues luego vemos cómo lo resolvemos. Pero con todo gusto las espero en la consulta, ¿sí? De repente tengo un poquito saturada la consulta, no les puedo negar, pero hacemos lo posible por darles la atención que ustedes merecen. Son mujeres trabajadoras, productivas, es algo que también, perdón, ya acabo, es bien importante de marcar. Las mujeres en otras épocas estaban en su casa, sentaditas, tejiendo, cosiendo, bordando, echándoles alpiste a sus pajaritos. Nosotros estamos produciendo y, como diría Shakira, facturando, ¿no? Entonces eso es diferente. Vamos, ¿qué les parece si les regalamos 2 preguntitas más? ¿Qué le parece, doctora? No es que ninguna sea importante, todas son importantísimas. Yo creo que las leemos ¿Sí? para que sepan qué Sí. dudas quedaron y a lo mejor a otras también tienen esas dudas y pues ya nos… Empiezo. A los pacientes oncológicos jóvenes se les adelanta el climaterio, esa sería una. Y otra, ¿cómo pueden atenderse las complicaciones que se dan cuando se junta la menopausia con el hipotiroidismo? ¿Se acuerdan que les dije que era bien importante? Que era en una época en la que se podía, era una época en la que se podía descubrir que había también un problema metabólico y que la tiroides es la mamá de todas. Entonces, podemos dar una terapia de reemplazo, podemos mandar a que haga ejercicio, pero si no verificamos primero la función tiroidea, nada sirve, ¿sí? Entonces, es muy común y se ha dado por pensar que realmente la tiroides tiene fecha de caducidad y que a cierta edad ya tenemos todas algún grado de disfunción tiroidea que no necesariamente es visible en estudios de laboratorio. Pero si mi paciente me dice, me levanto con pala de la cama, no puedo dar un paso, tengo la piel seca, estoy estreñida, se me está cayendo el pelo, no tengo cejas, o sea, me da muchos datos, me hace pensar que tenemos problema en la tiroides y lo primero que hay que corregir es la tiroides. Y en cuanto al problema oncológico, si una mujer joven recibe radiación pélvica como parte de su tratamiento o quimioterápicos muy agresivos, puede tener una menopausia precoz. A la fecha existen tratamientos en donde, por ejemplo, una paciente que tiene cáncer de colon, hay médicos, oncólogos que están realizando traslocación ovárica. Es decir, están subiendo los ovarios en una posición en la que no alcance la zona en donde va a recibir la paciente la radiación para proteger a los ovarios, ¿sí? Entonces se traslocan quirúrgicamente, se elongan sus vasos sanguíneos que provienen directamente de la aorta para protegerlos. Y de tal forma ya después de que la paciente ya terminó su tratamiento, está dada de alta, etcétera, etcétera, se le regresan a su posición normal los ovarios como una técnica de protección para evitar que pierdan. O si definitivamente no se puede realizar, lo que se hace es darles hiperestimulación ovárica, recuperación, captura folicular y se guardan en un banco esos ovulitos. Esa es otra de las opciones, dependiendo de en dónde se encuentre la paciente, la tecnología, los medios económicos, etcétera, y esos ovulitos se guardan en un banco. Y cuando la paciente ya está dada de alta, si no perdió útero, porque hay ocasiones que hay procedimientos quirúrgicos bien, o se utiliza su mismo útero o esos ovulitos se utilizan en un útero subrogado en donde las leyes lo permiten, ¿sí? Entonces hay muchas oportunidades para esas mujeres para su fertilidad y es una pregunta muy linda, gracias por hacerla y perdón por la prisa para contestar. Sí, y la última que creo que las trae aquí a todas las compañeras es ¿por qué aumentamos de peso en este periodo de menopausia y qué podemos hacer para alcanzar un peso ideal? Y igual, ¿por qué es más difícil adelgazar en esta etapa? Sí, Y por último, para no dejarlas así como en suspenso, ¿qué productos recomienda para combatir la resequedad de todo? En específico, la vagina. La vagina. Yo sí. quiero decir una más porque, híjole, esta compañera está bien angustiada de que dice que no pudo por cuestiones de oficina. Dice, por favor, pregúntale esto. Dice, yo dejé de menstruar a los 39 años. Joven. Tengo actualmente 58 y empecé a tomar
Angelic, ajá, hace 2 meses por indicación del endocrinólogo y empecé a tener periodos como de menstruación. Peligro, 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 peligro. No, esos sangrados se llaman iatrógenos, es decir, que los produjo el médico y es lo que debemos evitar, porque nuestro ciclo de vida del endometrio es finito, o sea, a partir de aquí dice el endometrio, yo ya no tengo que trabajar, yo ya me jubilé, bye. Y entonces cuando le doy estímulo hormonal y no tiene contraposición con algún tipo de progestágeno, el endometrio está siendo estimulado de manera acumulativa y llega al momento que crece tanto que produce una menstruación y eso es peligroso, es un factor de riesgo para la hiperplasia endometrial, que son cambios precancerosos. Entonces hay que evitarlo a toda costa. Ese tipo de productos y más prescritos por endocrinólogos, el endocrinólogo no sabe a veces cómo tratar a la mujer y no digo que sea ignorante, tiene conocimientos, pero no tiene el punto de tratar a la mujer como lo que es, como mujer, ¿sí? Y entonces, lo que te falta es estrógeno, toma estrógeno. No, no, no. Le puede acarrear complicaciones no solamente en el endometrio, también en la mama. ¿Sí? Los tejidos que ya acabaron su ciclo biológico de funciones no deben de ser hiperestimulados bajo ninguna circunstancia. Habrá mujeres que los suspendemos, dejan de arreglar y perfecto, ya pasó, nada más fue el estímulo temporal, pero hay mujeres que pueden terminar con cáncer de endometrio o cáncer de mama por una terapia de reemplazo hormonal mal indicada y mal cuidada. Entonces hay que evitarlo, en la medida de lo posible. Acudan al ginecólogo, acudan a la ginecóloga para evitarlo. Y la otra, la resequedad vaginal. Ahí sí es una de las circunstancias en las que depende de las características de la vagina de la paciente, ¿sí? No se puede dar un medicamento así homogéneo a todas. Todas requieren de diferente tipo de tratamiento, pero generalmente van a ser a base de estrógenos que tienen efecto solamente local, que no tienen absorción sistémica, que solamente van a hacer su efecto en la zona donde están siendo aplicados, que no se absorben, que no pasan a la circulación sistémica, que no se inactivan en el hígado ni se eliminan por la orina, ¿sí? Entonces, idealmente tiene que ser algo indicado de manera individualizada. Todas somos diferentes y todas tenemos diferentes requerimientos, ¿sí? Entonces, de inicio podemos utilizar algún tipo de lubricante que están hechos generalmente a base de ácido hialurónico y que no tienen hormonas para empezar a paliar los síntomas. Y después, dependiendo de cómo salga el Papá Nicolau, cómo estén los tejidos, etcétera, poder tomar una terapia hormonal tópica. Eso es lo ideal, ¿sí? La de la bajada de peso. ¿Se acuerdan que les hablé en un momento dado de una OCE hibernando, no? Pues nosotros estamos en modo ahorro. Nuestro organismo sabe que algo ya no tenemos, de algo estamos deficientes, de algo nos está haciendo falta que tuvimos muchos años, ¿sí? Entonces el cortisol dice, no, pues hay que guardar, se me hace que se viene la guerra, ¿sí? Entonces por eso nos cuesta tanto trabajo perder peso. No es imposible perderlo, ¿sí? Pero nos va a costar más trabajo que de lo que nos hubiera costado si hubiéramos llegado a esta época en nuestro peso ideal. La ganancia de peso hubiera sido menos importante, la ganancia de peso hubiera sido menos acelerada en este periodo si desde antes de empezar con los síntomas hubiéramos llegado con un peso ideal. Y la realidad es que el 75-80% de la población nacional tenemos sobrepeso desde antes de llegar al climaterio. Entonces la ganancia acelerada de peso es algo muy difícil de tratar, pero no imposible. ¿Pero qué requiere? Movernos, si no nos movemos, a mí me encantó lo que dijo ahorita Sarita, si todas llegáramos en la mañana, checaran y le dieran una vuelta a la cámara, miren, empezaríamos el día activos. ¿Qué es lo que hacen en Japón, en las fábricas? ¿Qué hacen? ¿Alguien ha visto? Todos así, parece que todos se saben la misma coreografía, ¿no? Pero es una cosa fantástica, porque la gente dice, ay, qué cansado, qué aburrido, nosotros lo vemos así, pero ellos lo utilizan como una forma de activar su metabolismo, ¿sí? Entonces, mientras más nos movamos, más vamos a remover esos kilos de más. Entonces, sí es muy importante la actividad física. Y no les estoy diciendo que a fuerzas hay que pagar un gimnasio, que a fuerzas hay que irse a meter a algún lugar en donde tengamos a alguien ahí diciéndonos, muévete, no. Nosotras a nuestro ritmo, porque hay que recordar que también nuestro sistema musculoesquelético
ya no está del todo en condiciones de forzarlo, ¿sí? No podemos forzar a nuestras articulaciones más allá de lo que nuestra fisiología nos lo permita, pero sí se puede perder peso, solo es cuestión de ponernos en marcha. Muchas gracias, un aplauso, Muchísimas una foto gracias. rápidamente.